Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca del MUSI de los últimos capítulos, el cual está conformado por mi persona y Daniela Galíndez. Ya empezando con los capítulos, en el capítulo eh, 11, que habla de las deficiencias por alteraciones del sistema visual, hay que evaluar derivadas de otras patologías. En cuanto a los principios de evaluación, se tiene que tener en cuenta la evaluación del daño en cuanto al fondo visual, identificando la agudeza visual y el campo visual, al igual que la motilidad ocular. Entonces, en cuanto a la agudeza visual, se tiene que tener en cuenta la visión normal, la visión baja y la ceguera del paciente. En el campo visual, los límites en cuanto a 10 grados, ya sea lateral, baja, superior o al frente. También se tiene que tener en cuenta la motilidad ocular en cuanto a diplopia. Entonces se califica en altas 8, inferiores 18, laterales 15 y de oclusión 25. Esto se evalúa con el test de Goldman. Ya pasando al siguiente capítulo, que es el capítulo 12, en deficiencias por alteraciones del sistema nervioso y periférico, se divide en deficiencias del sistema nervioso y deficiencias del sistema periférico. Hay que tener en cuenta la interpretación de signos y síntomas, el caso clínico, la evaluación neuropsicológica y un electrocardiograma que le hace el médico. Para tener en cuenta los principios de evaluación del sistema nervioso periférico, se tiene que tener en cuenta la deficiencia cerebral en cuanto a conciencia, orientación, vigilia y sueño. En la comunicación se tiene que tener en cuenta la disfasia o afasia del paciente. Y también se tiene que tener en cuenta la parte cognitiva y la función integrada, calificando el sistema nervioso central en cuanto a cerebro en un 100% a deficiencia global. En cuanto a médula espinal y del movimiento, se tiene que ver si la parte es dominante o no dominante. En cuanto a si es dominante, se califica en un 65% y si es dominante en un 60%. También se tiene que tener en cuenta el compromiso de miembros inferiores, el cual se lo califica en una deficiencia global de un 50%. También se tiene que tener en cuenta la vejiga, la sexualidad y lo respiratorio, calificando en la parte del intestino un 25%, en la parte urinaria un 20%, en la sexualidad un 15% y en la parte respiratoria un 80%. Ya pasando en el tema periférico, se tiene que tener en cuenta el deterioro de los nervios distales en cuanto a nervio digital y plexo braquial, identificando el grado de déficit sensorial y motor para ver en qué clase está ubicado. La clase 0 es normal, la clase 1 es leve, la clase 2 es moderado, la clase 3 es severo y la 4 es muy severo o pérdida total. Ya para pasar al capítulo 12, que trata de los trastornos mentales y del comportamiento, se tiene que tener en cuenta los trastornos del humor, que son los trastornos depresivos, trastorno bipolar, ansiedad, pánico o algunas fobias que tenga el paciente. Se tiene que tener en cuenta en estos trastornos los principios de evaluación como el diagnóstico clínico, el hallazgo actual del paciente, la evolución del trastorno que tenga el paciente y la coeficiencia intelectual del paciente, identificándose en 5 ejes de calificación, el cual el primer eje es el trastorno clínico, el segundo el trastorno de personalidad, el tercero enfermedades médicas, el cuarto la parte psicosocial y ambiental y el quinto la deficiencia de la actividad global.
También se tiene que tener en cuenta que en los trastornos psicóticos y del humor se califica la deficiencia en los psicóticos de un 100% y en humor de un 60%. En cuanto a ansiedad y somatomorfos, se califica en un 40%, al igual que los adaptativos y psicotraumáticos. Entonces, al identificar la calificación de estos 5 ejes, se dividen en 3 grupos. El grupo A son los extraños y extrínsecos, el grupo B los dramáticos y emotivos y el grupo C son los ansiosos y temerosos. Para el capítulo 14, que habla acerca de las alteraciones de extremidades superiores e inferiores, aquí va a evaluar todas las deficiencias a nivel articular. Para esto existe un factor único que es el rango de movimiento, donde se evalúa pues el movimiento articular. Existen unos criterios para la valoración que está el rango de movilidad, la medición de este movimiento, su posición funcional, la evaluación del movimiento y cómo se califica este rango de movimiento. En cuanto a miembros superiores, se debe evaluar mano y dedos, muñeca, codo y hombro. Para el capítulo 15, que ya nos habla acerca de las alteraciones a nivel de columna vertebral y pelvis, aquí evalúa todas las deficiencias tanto anatómicas como funcionales y tiene en cuenta columna vertical, torácica y lumbar. Y para la base del diagnóstico hay que valorar tanto el dolor de la columna, la lesión del disco intervertebral, las estenosis cervicales y las fracturas vertebrales y las fracturas pélvicas. Gracias.